Autoridades colombianas niegan conocer la ubicación exacta del nuevo máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC. Si en este momento, como ministro de Defensa encargado, supiera dónde está, ya sea en el territorio nacional o fuera de él, tomaría una acción. 11 días después de que fuera abatido alias Alfonso Cano, la organización criminal designó como reemplazo y nuevo jefe a Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. El camarada Timo León Jiménez, con el voto unánime de sus compañeros del secretariado, fue designado el 5 de noviembre nuevo comandante de las FARC-EP. Se garantiza así la continuidad del plan estratégico hacia la toma del poder para el pueblo. Por la captura del nuevo comandante terrorista, el gobierno colombiano ofrece una recompensa de $5 millones. Que reflexione o va a correr muy pronto la misma suerte de Alfonso Cano. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. Presentamos la segunda parte del especial periodístico sobre la guerra contra el terrorismo que enfrenta Colombia. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, habla sobre la supuesta presencia de alias Timochenko en Venezuela y hace una completa radiografía del nuevo escenario de la confrontación armada tras la muerte del máximo cabecilla de las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el programa La Noche presenta la segunda parte del especial periodístico sobre el nuevo escenario de la guerra contra el terrorismo en Colombia tras la muerte de alias Alfonso Cano. La noticia, 2 semanas después de que fuera abatido por las Fuerzas Armadas, su máximo cabecilla, la organización criminal de las FARC nombró en su reemplazo a Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. El punto clave, pese a que las autoridades en público aseguran desconocer su ubicación exacta, versiones de organismos de inteligencia conocidas por el programa La Noche aseguran que el nuevo jefe terrorista estaría en territorio venezolano. En la primera parte de este especial periodístico, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, habló sobre el supuesto paradero de alias Timochenko. Señor expresidente, usted en diferentes oportunidades en el transcurso de su gobierno habló de la estadía y permanencia de algunos cabecillas de las FARC en territorio venezolano, entre ellos el que hoy es el máximo cabecilla de las FARC, el señor Timochenko. ¿Qué información tiene usted ahora sobre este personaje? Bueno, nosotros tuvimos información en varios momentos, sí. En algún momento lo hablamos privadamente con el gobierno de Venezuela, eso resultó infructuoso. Hicimos cualquier clase de diligencias, toda clase de diligencias diplomáticas, infructuosas todas. Vista de que habíamos fracasado diplomáticamente, tenía la opción o de entrar con las fuerzas militares de Colombia y capturarlo en Venezuela. Descarté esa opción, era muy tarde, estaba terminando el gobierno. La segunda opción, quedarme callado. Hoy me lo estuviera reclamando la opinión pública, no es de mi temperamento, ni de la manera de ver el gobierno. Y la tercera opción, acudir a una instancia multilateral, la más cercana, la regional, la OEA. ¿Usted cree que el presidente Hugo Chávez le sigue dando guarida, como usted lo describió en diferentes oportunidades, a terroristas de las FARC? Ellos han encontrado refugio sin riesgo en Venezuela, un terrorismo refugiado en Venezuela donde no corre riesgos, pero allí también está Romaña. Y allí también están los cabecillas del ELN. Allí también ha estado Antonio García y ha estado Gavino. Imagínese usted, un refugio de terroristas de nuestra patria. ¡Qué daño! La noticia, las implicaciones que podría tener en las relaciones entre Colombia y Venezuela, la designación hecha por las FARC de su nuevo máximo cabecilla. La noticia, la supuesta presencia de alias Timochenko y de otros cabecillas de las FARC en territorio venezolano pondría a prueba la cooperación existente entre ambos países en la lucha contra el terrorismo. En los últimos 7 meses, 2 importantes integrantes de las FARC han sido capturados en territorio venezolano. Guillermo Torres Cuéter, conocido como el cantante de las FARC, fue capturado el 1 de junio en el estado Barinas, en Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron al gobierno colombiano sobre la detención del guerrillero y anunciaron que habían iniciado los trámites correspondientes a la entrega de Conrado a las autoridades colombianas. Sí, aparece en Interpol, buscado desde no sé qué año, en código rojo. Bueno, ordenamos la captura y su entrega al país reclamante, en este caso Colombia.
Sin embargo, 5 meses y medio después de su captura, Torres Cuéter no ha sido extraditado a Colombia, al parecer por su estado de salud. La extradición sigue en firme, la intención de extraditarlo, que una jueza ordenó hacerle una especie de exámenes y ver su estado de salud para ver cómo estaba, ya que había bastantes, digamos, solicitudes en este sentido por parte de los familiares. Contrario a lo sucedido con alias Julián Conrado, el gobierno de Venezuela ejecutó con celeridad la captura y extradición del director de la página de Ancol el pasado 23 de abril. Bastó una llamada telefónica entre los presidentes de Colombia y Venezuela para que se hiciera efectivo el operativo de captura del guerrillero que venía procedente desde Europa y llegó a Caracas. Le di el nombre y le pedí que si nos colaboraba para su captura. No titubeó, lo hizo de forma inmediata apenas aterrizó el avión en Caracas. Esto es una demostración más de cómo esta colaboración está fluyendo y está siendo efectiva. Joaquín Pérez Becerra era requerido por la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. El 22 de julio de 2010, el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, mostró fotografías, imágenes satelitales y videos de la ubicación de los campamentos que el grupo terrorista de las FARC y varios de sus cabecillas tienen en territorio venezolano. Allí, por ejemplo, está el campamento central de hace algún tiempo de algunos de los responsables de secuestros en Colombia y en Venezuela. En ese momento, Colombia solicitó a la OEA conformar una misión para verificar la supuesta presencia de las FARC en Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez respondió rompiendo relaciones con su vecino y que luego fueron relanzadas por el presidente Juan Manuel Santos. Saludamos en nuestros estudios internacionales a la periodista Salud Hernández. Bienvenida al programa La Noche. Hola, encantada de estar con vosotros. Quiero preguntarle, ¿usted cree que Timochenko está en Venezuela? No tengo la menor duda que Timochenko está en Venezuela, como está Fabián Márquez, pero además la vez que salió, que son las imágenes que ustedes han repetido, salió dando la noticia, confirmando la muerte de Manuel Marulanda, es que es evidente que eso no está en la selva colombiana, es decir, eso es todo, hasta el uniforme yo creo que lo estrenaba esa noche, o ese día que lo hizo. No está claramente en Venezuela, han hablado del Catatumbo, yo vengo precisamente de estar esta semana en el Catatumbo, he llegado hoy, y por supuesto pues hay gente que dice que hace un año lo vieron en un lugar en el río Catatumbo que se llama Matococo, pero no es cierto, es decir, y si ha pasado una vez, ha saludado y se ha vuelto, él está claramente en Venezuela. ¿Y esta implicación como nuevo cabecilla de las FARC, cree usted que lo podría obligar a moverse o va a permanecer con el supuesto refugio que tendría en un eventual caso que esté en Venezuela? No, ellos después de la denuncia que hizo ante la OEA Colombia, Venezuela les dijo, corras un poquito y no sean tan descarados, porque yo estuve en la parte que al otro lado de la frontera de Arauca, que es donde se mueve, por ejemplo, Granobles, se mueve Pablito del ELN, etcétera, y sí les dijeron, corras un poquito y disimulen, pero obviamente lo que habrá hecho Timochenko es que antes estaba en la finca de Rodríguez Chacín, protegido por él, por el que fue ministro de Chávez, y ahora pues estará, digamos, más cerca de la frontera. Eso sí, parece ser por inteligencia que está operando más cerca de la frontera, pero desde luego teniendo siempre el santuario venezolano. Es decir, él puede cruzar, pero siempre para hacer cualquier cosa, demostrar que está en Colombia, pero él se refugia en Venezuela, como se refugia Fabián Márquez y como se refugia la cúpula del ELN, no tengo ninguna duda. Sí, como usted lo está asegurando, Timochenko se está moviendo entre ambos países, pero permanece más tiempo en Venezuela. ¿Cómo podría afectar esto las relaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y Hugo Chávez? Este nuevo nombramiento esta misma semana de un hombre que estaría refugiado en Venezuela, un terrorista de las FARC. De ninguna manera, porque se tragará ese sapo como se ha tragado los sapos, como se traga el sapo de que esté la cúpula del ELN allá o que esté Fabián Márquez. De ninguna manera, aguantándose o tragándose el sapo, porque si no tienes que confrontarlo y termina rompiendo relaciones. Pero si Conrado, que era el cantante de las FARC, que los periodistas que cubrimos el Caguán lo conocimos entonces, y es un personaje, digamos, muy reconocido dentro de la organización, pero no tiene importancia militar, ni estratégica, ni nada, no han sido capaces de enviarlo. ¿Por qué? Porque cuando ellos enviaron a Joaquín Pérez de Ancol, se arrepintió enseguida el gobierno venezolano, y a Conrado están con la excusa de si tiene no sé qué enfermedad. No, yo creo que no va a haber ninguna ruptura diplomática porque Santos no quiere llegar hasta allá.
Y recuerdo en ese momento el gobierno del presidente Hugo Chávez avisó claramente que fue el gobierno colombiano quien le hizo una llamada explicándole que este hombre, el director de la página web de ANCOL, de la guerrilla de las FARC, venía en un vuelo. En este caso, las denuncias de que Timochenko está en Venezuela, pues han venido por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe, que todo el tiempo han sido desmentidas por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez. Sí, y además, por ejemplo, ha salido el general Navas, comandante de las fuerzas militares. Obviamente él no puede decir otra cosa, pues que no conoce la ubicación, porque yo creo que la tenían más ubicado cuando estaba en otra parte de Venezuela. Lógico que no conozca la ubicación. En este momento, ellos presumen que está refugiado en Venezuela y que cruza de vez en cuando por todo el lado del norte de Santander, que cruza alguna vez a la frontera, alguna vez, porque yo llevo oyendo al Catatumbo desde el año 99. Alguna vez uno habría escuchado que es un cabecilla. Jamás he escuchado el nombre de Timochenko, hasta ahora que porque lo han nombrado dicen, sí, lo vieron hace un año, alguien por allá. No, yo creo que él puede tener alguna incidencia, pero insisto, pienso que siempre va a utilizar como santuario, como lugar de refugio, como guarida a Venezuela, si tiene algún problema y si tiene que cruzar aquí para hacer algún acto de presencia. Pero es muy fácil para él huir corriendo y entonces le va a dificultar mucho al gobierno colombiano, que por supuesto no va a poner en riesgo las relaciones o esa nueva amistad con Venezuela por este personaje. Pues vamos a ver, Salud, qué dice el gobierno colombiano sobre el tema. La invito a que veamos esta entrevista que el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, le concedió a nuestro subdirector Jefferson Beltrán. El ministro Pinzón habló del futuro de las FARC con Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, a la cabeza del grupo terrorista. Comentó sobre la posibilidad de que el jefe criminal permanezca en Venezuela y no descartó que las agencias de inteligencia tengan información al respecto. El ministro de Defensa colombiano reveló que desde la muerte de alias Alfonso Cano, 30 guerrilleros se han desmovilizado, varios de ellos de los cuales tenían más de 10 años en las filas terroristas. Ministro, muy buenas noches, gracias por concederle esta entrevista al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ministro, el propósito de nuestra entrevista es hacer una radiografía de la guerra en Colombia, del conflicto que las Fuerzas Armadas colombianas enfrentan contra el grupo terrorista de las FARC. Hace menos de 2 semanas, las FARC recibió un duro golpe, fue dado de baja alias Alfonso Cano. Hoy, el nuevo blanco de las Fuerzas Armadas es alias Timochenko. ¿Tienen ustedes información precisa de la ubicación de este jefe terrorista? Mire, lo más importante es decir que casi que es irrelevante en este momento quién reemplaza o no reemplaza a Cano, porque en la práctica es irreemplazable. Cano fue un individuo escogido por alias Jacobo Arenas y por alias Tiro Fijo en su tiempo, precisamente para que se convirtiera en el jefe de esa organización criminal. Así que va a ser difícil que haya alguien que tenga esas mismas características. Por otra parte, las fuerzas militares y la Policía Nacional seguirán detrás de cualquiera que esté actuando bajo el terrorismo, bajo el narcotráfico, bajo el secuestro, actuando en cualquier actividad que vaya en contra del pueblo colombiano. Esa decisión de las Fuerzas Armadas, ¿hasta dónde llegaría? Voy a ser más específico en mi pregunta, ministro. En el caso de alias Timochenko, se ha conocido información de que posiblemente estaría en territorio venezolano, y esta información que se ha conocido fue quizás la que entregó el presidente Álvaro Uribe Vélez durante su gobierno, inclusive la que se entregó por parte del embajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, en su momento ante la Organización de Estados Americanos, de que alias Timochenko podría estar en territorio venezolano. ¿Hasta dónde llegaría la acción de las fuerzas militares? Pues yo le puedo decir que las fuerzas militares y de policía van a estar detrás de cualquier jefe de esa organización u otras organizaciones que estén actuando contra el pueblo colombiano. La relación con Venezuela ha venido mejorando en el último año y medio y la verdad es que se han visto algunos esfuerzos importantes en materia de cooperación. Uno lo que quisiera es que esa cooperación se siga elevando, eso es lo que nos parece más importante. Y a esta altura, pues es irrelevante ponernos a especular sobre dónde está o no está. El estilo que nosotros hemos desarrollado es hablar con hechos y con resultados. En el caso de Timochenko, ¿tienen ustedes alguna información de la ubicación de él? Seguramente nuestros organismos de inteligencia, las capacidades que tienen las fuerzas militares y de policía deben tener múltiples informaciones sobre ese y otro tipo de cabecillas criminales. Pero obviamente estas cosas se trabajan y se comunican en función de hechos y en función de resultados.